Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es martes 3 de junio de 2025. Nos encontramos en la cuarta jornada del curso a cargo del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Quilmes, Institutos Fundamentales del Derecho del Trabajo, a partir de la sanción de la Ley 27742. En la jornada de la tarde de hoy va a estar a cargo del doctor Carlos Díaz, que es abogado laboralista, secretario de difusión de nuestro instituto, y nos va a hablar respecto de las modificaciones en el régimen de contratos de trabajo. Las indemnizaciones agravadas, ¿están derogadas? En especial, va a abordar la ley 24013, la ley 25013 y el régimen de contrato de trabajo del personal de casas particulares. Le agradecemos al doctor su aceptación a participar de esta disertación y dejamos la jornada a su cargo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que están presentes en el auditorio del Colegio de Abogados de Quilmes y los que participan por Zoom, por participar de la cuarta jornada de práctica profesional sobre los institutos fundamentales del derecho del trabajo a partir de la sanción de la Ley 27742. Debo agradecer especialmente a todos los integrantes y compañeros del Instituto de Derecho del Trabajo, de donde nos nutrimos y de alguna forma todas las intervenciones, o al menos las que yo realizo, surgen a través de los talleres, las distintas reuniones que realizamos sobre la materia y la temática laboral a la que todos están invitados. Tengo que destacar también a la y los colegas que participaron en las clases anteriores por la importancia de las exposiciones que tuvieron a cargo, lo que me va a dificultar en mucho poder estar a la altura de los mismos. Bueno, dicho esto, debo decir que el tema que me toca desarrollar está dado por las modificaciones al régimen de contrato de trabajo. Bueno, perdón. Decía que el título de la charla está relacionado con las modificaciones al régimen de contratos de trabajo, que plantea el interrogante si las indemnizaciones agravadas del régimen de contratos de trabajo, en su caso de la ley 24013, el artículo 9 de la 25013 y el artículo 50 de la 26844, están derogadas, lo cual da pie a abordar todo lo relacionado a la modificación y en su caso la derogación que ha provocado la ley Bases 27742 sobre artículos de la ley de empleo, de la ley 25013, como dije antes, y el artículo 50 del régimen de trabajadores, régimen de contrato para trabajadores de casas particulares. ¿Eh? En la jornada anterior, las doctoras Marcela Yáñez y Fernanda Domínguez trataron las modificaciones relacionadas con la ley 25345 y la ley 25323. Como dije antes, vamos a abordar todo el tema de la derogación de la ley de empleo, de los artículos correspondientes, el artículo 9 de la 25013 y el 50 del régimen de casas particulares. ¿Eh? Conforme surge de la ley denominada Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conforme el título 5, Modernización Laboral, y a través del capítulo 4, que específicamente determina en los artículos 99 y 100 las derogaciones respectivas. Precisamente a través del artículo 99 se deroga de la ley 24013 los artículos 8 a 17 y 120, inciso A. De esta manera, lo que se desmantela de alguna manera es todo lo relacionado a la registración laboral que corresponde como deber y obligación al empleador. Y en su caso, las indemnizaciones que corresponden
al trabajador en el caso de que por incumplimiento del deber del empleador a su cargo, le ocasione un daño y un perjuicio por la falta o la registración en forma deficiente del contrato de trabajo. De la ley 25013, el artículo 9, queda impune para el empleador la falta de pago en término de las indemnizaciones por despido incausado, dado que se presumía que la existencia, que había una conducta temeraria y maliciosa si el empleador, una vez intimado, una vez producido el distracto, no abonaba las indemnizaciones que correspondían a la parte trabajadora. De tal manera que esa conducta disvaliosa estaba contemplada o se relacionaba con el artículo 275 del régimen de contrato de trabajo, que habla de conducta temeraria y maliciosa, con la aplicación de una tasa de interés más alta a favor de la indemnización que le corresponde a la persona trabajadora. Con lo cual, en este caso, el empleador que de algún modo evidencie propósitos obstruccionistas o dilatorios, no va a tener que abonar ningún tipo de indemnización. Eh, Va de suyo que sin fundamento, teniendo conciencia en su caso de que no tiene registrada a la persona trabajadora o la tiene registrada en forma deficiente, con este tipo de inconducta, la va a obligar a transitar el camino de un juicio laboral y que en lo inmediato se va a beneficiar con el no pago de la indemnización que corresponde. ¿Eh? Y en su caso también lo que se tendría que tener en cuenta es cuando opone defensas manifiestamente dilatorias que a la luz de la terminación de un juicio, en el caso de una sentencia, uno ve que rechazó determinada situación de no registración o de falta de registración y a la luz del resultado final del juicio vemos que lo ha realizado en claro perjuicio y sabiendo de la sinrazón de los fundamentos que oponía eventualmente en el intercambio telegráfico en perjuicio de la persona trabajadora. En cuanto al artículo 50 de la ley 26844 del régimen de trabajadores de casas particulares, desaparece la duplicación de la indemnización por despido que se aplicaba si el empleador, no habiendo registrado la relación o habiéndolo hecho en forma deficiente, daba lugar a un despido injustificado o en el caso de un despido indirecto, y no se hallase la persona trabajadora debidamente registrada. Hasta acá tenemos planteada la temática que voy a desarrollar y voy a ser reiterativo, así que pido disculpas, no solo porque voy a volver sobre los títulos, sobre los conceptos de cada una de las leyes que son derogadas, sino que en las clases anteriores ya mis anteriores compañeros del instituto fueron claros en que el mandato constitucional que surge del artículo 14 bis de la Constitución Nacional reviste el carácter de imperativo, no es facultativo ni mucho menos discrecional. Esto más que nada apuntando a la parte que legisla, a la parte que gobierna, a cierto sector de la empresa y a alguna doctrina laboral que pretenden instalar situaciones que no se condicen con la defensa de la persona más vulnerable, el sujeto de preferente tutela, que es la persona trabajadora de carne y hueso. Voy a hacer una pequeña digresión literaria, si me permiten, que considero oportuna a la luz de lo que se verá más adelante respecto de cómo se interpreta la palabra indemnización, cómo se la hace jugar con respecto de una multa, cómo se utiliza el lenguaje para pergeñar situaciones indebidas. Todo esto desde una posición de poder, por supuesto, cuando no tendría que ser así, teniendo en cuenta, como ya dije, que la persona trabajadora es el sujeto a ser tutelado. La poeta Alejandra Pizarnik,
en su poema La palabra que sana, nos habla de que, y cito textual, cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa. Con esta referencia literaria hago un alto en la clase para remarcar la importancia del uso del lenguaje, del que no estamos alejados los abogados, ni deberían estar alejados los jueces, ni tampoco los legisladores, y menos aún quienes nos gobiernan desde el Poder Ejecutivo Nacional. Porque a través del lenguaje no solo se describe, sino se crean realidades. Es muy importante tenerlo presente esto. Con esta referencia literaria, enmarco que el derecho y la literatura están vinculados, están íntimamente vinculados a través del lenguaje, como dije antes. Pues los abogados trabajamos con la palabra, con la cual nos expresamos a través de nuestras demandas, a través de los artículos de doctrina que realizamos. De tal modo que la narración se convierte en un discurso mediante el cual nos comunicamos, ya sea con el juzgador en su caso, con la doctrina, o como estoy haciendo yo ahora, a través de esta clase. Respecto del razonamiento técnico jurídico, que no podemos dejar de lado como abogados laboralistas, es muy importante. Sin embargo, entiendo, con mi humilde experiencia en este sentido, que eso solo no alcanza. No sería ocioso acudir a la lectura de los clásicos literarios, en el caso de la Metamorfosis de Kafka, El Mercader de Venecia de Shakespeare, Guerra y Paz de Tolstoy, Don Quijote de Cervantes, la obra de Borges, porque esto no pasa de moda y nos conecta con una mejor comprensión y sensibilidad que tenemos que tener respecto de la idea de justicia, respecto de las emociones y los sentimientos, que todo esté involucrado cuando viene la persona trabajadora a la consulta y que de alguna manera nosotros expresamos a través de una demanda en el reclamo laboral. Y esto también nos recuerda la lectura que la historia se repite lamentablemente. Todas estas situaciones que estamos viviendo no son nuevas, no vienen por la libertad de la persona o del argentino, vienen por intereses económicos ajenos a la persona trabajadora y a la sociedad en general, que se ve perjudicada por malas políticas públicas y fiscales en su caso, que deberían acentuarse para, llegado el caso, darle una solución al planteo que hacen algunos empleadores que plantean el tema de los costos laborales y demás. Bueno, la cuestión no está en la derogación o la modificación de las normas laborales que son tutelares en nuestra materia. Lamentablemente, como dije, vuelven con nuevos visos de modernidad para arrasar o intentar arrasar los principios fundantes del derecho del trabajo. Decía que a través del lenguaje es como se pergeña y se recrean normas y decretos inconstitucionales que dan lugar a que se modifique y manipule el significado de las palabras. Ferdinand de Saussure nos habla del significante y el significado de las palabras. La palabra indemnización es el significante, es la forma material que adopta esa palabra. El significado, indemnización, es el concepto mental asociado a ese significante, que nos remite ¿a qué? A una compensación económica o reparación que se otorga en virtud de que alguien ocasiona un daño o un perjuicio hacia otra persona, en este caso la persona trabajadora. Y aquí Saussure dice que la relación entre significado y significante es arbitraria en realidad. No hay una conexión natural entre indemnización, la palabra, y el concepto que representa, sino que es una convención social establecida por los hablantes. En este caso, vuelvo a reiterar, desde el poder se nos impone y se viene a contrariar una convención social que va de suyo
venía desde hace mucho tiempo y es definitoria del concepto o dentro del concepto de derecho del trabajo. ¿Eh? Con esto vuelvo a remarcar, desde el poder se manipulan los conceptos, las palabras y el significado de las palabras, no solo para confundir a las personas, sino que no logran ningún beneficio ni a favor de los empleadores que supuestamente quieren beneficiar porque hay más litigiosidad, ni menos aún a favor de las personas trabajadoras. Con esto nos tendríamos que remitir al control que desde el poder, el gobierno de turno eh, la- y la parte empleadora en general, las cámaras empresarias, ejercen sobre el lenguaje, tergiversando el sentido correcto de la palabra indemnización, que de ningún modo es una multa. Con lo cual nos pretenden alejar del buen entendimiento y la interpretación correcta que debe darse al incumplimiento que se genera por la falta de registración o la deficiente registración en que incurre algunos empleadores y que evidencia un daño concreto a la persona trabajadora que debe ser reparado e indemnizado. De tal manera que ese daño, como dije, debe ser reparado no aplicando una sanción, una multa, sino el pago de una indemnización como lo determinan claramente los textos de las normas derogadas. Va de suyo que rigen los principios de derechos sociales que emanan del texto convencional y de la normativa constitucional, que no debemos ignorar como se ha venido expresando a lo largo de cada una de las charlas, ya que el trabajo, como dice el artículo 14 bis, gozará de la protección de las leyes, y en este sentido el citado artículo y el entramado de la Constitución Nacional es claro y concreto y va en un solo sentido, va hacia la protección y la seguridad de la persona trabajadora, que es el eslabón más débil de la cadena del silagama contractual. La ley bases, como dije, olímpicamente pasa por alto estas cuestiones de raigambre no solo constitucional, sino convencional, que integran nuestro plexo normativo laboral. Y ello se corrobora a poco que uno ande y busque encontrar algún tipo de respuesta a través del artículo 1 del objeto de la ley o de los principios y propósitos en el artículo 2 de esta ley bases, que solo en un inciso H, un último inciso, hace una mera referencia al tema del empleo, al tema del desempleo y se refiere a la regularización de las relaciones laborales existentes. Con esto y con el principio de irregresividad o irreversibilidad que nos impone que una vez logrado un avance en los derechos, en este caso los derechos laborales, derechos humanos fundamentales, a un nivel determinado, no es posible disminuirlos ni regresar a un estadio anterior. Se le veda por mandato constitucional y convencional al legislador y más aún al gobierno la posibilidad de adoptar medidas injustificadas, regresivas, que violen el principio de legalidad. Desde el gobierno, desde los legisladores, se habla de incluir y proteger sin referirse concretamente al sujeto de preferente tutela. No hablan de la persona trabajadora, hacen meras menciones sin identificar al sujeto que tiene que identificar concretamente, que en definitiva, como dije antes, es la parte más vulnerable del sinalagma laboral. Y lo que es más grave aún es que se supedita, en el caso de la ley bases, a la normativa reglamentaria que está a cargo del gobierno, donde a través de un desmedido afán económico no va a ir en un avance respecto de los derechos laborales, sino al contrario, en desmedro de los mismos. No se puede condicionar principio protectorio, base fundante del derecho del trabajo,
porque no hay una autonomía de la voluntad. El trabajador debe ser tutelado, no porque sea un incapaz o le falte capacidad, sino por hallarse condicionado en ese contrato de trabajo marcado por la insuficiencia negocial que se halla respecto del empleador, que cuenta con todos los medios a su cargo y de los cuales el trabajador se encuentra alejado. La reforma, reitero lo que ya han dicho mis compañeros en las anteriores clases, tiene carácter regresivo y contraría los artículos 14 bis, 16, 17, 19 de la Constitución Nacional, colisiona con el principio de progresividad que se consagra en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, que tienen todo jerarquía constitucional, que es lo que parece olvidarse un gobierno que se preside tal, que represente a todos los argentinos. Me parece impensable ese tipo de situaciones, más allá de la posición política que cada uno pueda tener respecto de determinadas cuestiones puntuales. Pero si estamos en el marco del derecho del trabajo, hay cuestiones que no se negocian ni pueden ir hacia, no pueden ser regresivas. Realizarlo es desconocer toda la normativa nacional, constitucional y convencional. Dentro de los despropósitos señalados, se convalida también la registración laboral por cualquier tipo de empleador. Aunque no sea el real empleador, lo puede registrar cualquier persona. Está el caso de los trabajadores independientes con colaboradores también. Todo viene a facilitar o a promover aún más el fraude y la deslaboralización de las relaciones laborales, afectando, como dije anteriormente, los derechos individuales de los trabajadores con una normativa deficiente que contraría el mandato constitucional e internacional de los derechos humanos. Tiene dicho la doctrina, y en este caso voy a citar al doctor Barrera Nicholson, y cito textualmente: el sistema constitucional argentino y el sistema interamericano de derechos humanos no toleran que las nuevas reglas que involucren derechos humanos en general y los laborales en particular puedan tener carácter regresivo. Además, y ya refiriéndonos concretamente a la normativa laboral, la doctora Ducrón Novelli da cuenta que toda norma laboral es de orden público y a la vez supletoria, de modo que el contrato de trabajo se integra con todas las normas vigentes al momento de su celebración. Las normas laborales son de orden público y cuentan con una doble condición, dice la autora: ser imperativas para degradarlas y disponibles para mejorarlas. Va de suyo que todo esto no se cumple con las derogaciones en cuestión. Ya hace tiempo, como decía al principio, se ha instalado que los abogados somos parte de una maquinaria que lucra con la industria del juicio, colocando al abogado como el generador de todos los males de los empresarios y de la suerte de la política económica de los gobiernos, sin plantearse y sin tener en cuenta que la realidad impone la existencia de malos empleadores que de alguna manera trasladan hacia los buenos empleadores o los empleadores cumplidores, poniéndose en paridad con los mismos y privando a los trabajadores de los beneficios de la seguridad social. No tener una jubilación, no contar con una RT, no contar con una obra social, no poder afiliarse a un sindicato. Conductas que fomentan todo este tipo de conductas que de alguna manera con las derogaciones se pretende solucionar, fomentan la desfinanciación de los sistemas de la seguridad social y generan, lo que es más grave aún, más litigiosidad. Y en este caso no es la industria del juicio, sino es la industria del incumplimiento con malas políticas de los gobiernos que generan este tipo de problemas. Con lo cual, como dije también anteriormente, a través de políticas públicas y fiscales, los gobiernos tendrían que dar esa seguridad que pretenden lograr
con sacarle al trabajador esa indemnización que le corresponde por el daño que se le ocasiona y solucionar el remanido concepto de los costos laborales que no son tales, que son en cuanto a la generación de un puesto de trabajo, no son tantos como vulgarmente o como se pretende instalar. Como decíamos, es un papel importante e invito a todos a la lectura, no solo de lo que es la materia propia de nuestra profesión, que es muy importante y sin la cual no nos podíamos valer, sino también de la literatura en general, para de alguna manera tener el pensamiento y el ojo avisor y detectar sin más cuando nos quieren vender cualquier cuestión a través de conceptos que esconden otras cuestiones ajenas a, a la temática o en nuestro caso a la normativa laboral respectiva. En cuanto a la naturaleza sancionatoria y punitiva que se ha venido a instalar con la imposición de las leyes, con imposición de la derogación de las leyes 25013, artículo 9, 24013, se está desmereciendo y de alguna manera se instala que no tienen carácter indemnizatorio, se las ubica en un mismo lugar que una sanción, que se le aplica una multa por un incumplimiento al empleador y que tendría que tener aplicación la ley penal, lo cual sabemos que, y vuelvo a reiterar, que no es decir, hay un incumplimiento a un deber y una obligación. No hay una sanción, hay una reparación a un daño y a un perjuicio que se ocasiona con motivo del incumplimiento. Eso lo tenemos que tener en claro para determinar y saber que las indemnizaciones reparan un daño, las multas no reparan ningún daño, sino en su caso van a ir al bolsillo de quien las imponga, pero no por cuestiones relacionadas con el derecho del trabajo. Con lo cual se desconoce que la esencia de la normativa derogada era, como dije, la de reparar el perjuicio ocasionado al trabajador por el empleador incumplidor. Por último, y ya después para avanzar un poco más en las modificaciones a través de las derogaciones que se han legislado, a los abogados laboralistas se nos llama a ser estudiosos y creativos en cómo encaremos la defensa de los derechos de la persona trabajadora. El artículo 99 de la Ley 27.742 deroga los incrementos indemnizatorios contemplados a favor del trabajador y algunos aspectos prácticos también voy a abordar sobre la Ley 24013, que se derogan los artículos 8 a 17 y 120 inciso A, que tienen como objeto... Ahí está. Gracias, Adriana. Bueno, los artículos 8 a 17 y 120 inciso A de la Ley 24013 tienen como objetivo principal, disculpen, tienen como objetivo principal consagrar la reparación a favor del trabajador por la falta de registración por el trabajo clandestino o que estuviera deficientemente registrado, en su caso el contrato de trabajo. El artículo 9 de la Ley 25013 determina que ante la falta de pago en términos de las indemnizaciones por despido incausado, bueno, está poseída la computadora, ¿no? Por un alma empleadora, me parece, que quiere desvirtuar todo lo dicho. El artículo 9 de la 25013 determina que ante la falta de pago en términos de la indemnización por despido incausado o de un acuerdo rescisorio homologado por parte o sea, entre el trabajador y empleador, si éste no paga en término la indemnización o el acuerdo respectivo, se presume que existe una conducta temeraria y maliciosa de su parte, contemplada, como dijimos al principio, por el artículo 275 del régimen de contrato de trabajo, que le impone
una, un plus aplicado en concepto de un interés más alto de la tasa que correspondería aplicar normalmente. De tal modo que el artículo 99 de la ley Bases es inconstitucional, pero además se da de bruces con lo que puede, con lo que uno puede conocer ingresando a la página de la AFIP, ¿no es cierto? Uno ingresa a la página de AFIP y tienen, o sea, colocan al trabajador en situación de que se tiene que manejar, bueno, colocan a la persona trabajadora en la situación de que deba ser ella la que recurra a un medio. Reitero lo que dije a un comienzo, la persona trabajadora no es ningún discapacitado, incapacitado, pero es un sujeto de preferente tutela y normalmente trabaja como trabajamos nosotros y no tiene los tiempos necesarios en su caso de tener que recurrir. Primero, depende de la situación económica que tenga, si puede acceder a un medio tecnológico, aunque ahora a través de los celulares no habría ningún inconveniente, pero se traslada a la persona trabajadora para que se involucre con un sistema desde el ARCA, desde la Exafix, para que verifique si el empleador cumple con las obligaciones a su cargo. Y en su caso tiene un buzón habilitado para que haga observaciones. ¿Qué tipo de observaciones? No estoy declarado y trabajo en relación de dependencia. O estoy declarado pero con diferencias. Estoy declarado solo en algunos periodos. Bueno, todo ese tipo de cuestiones va de suyo que las tenemos que resolver no con ánimo corporativo, sino porque el abogado laboralista es el que se encuentra capacitado para poder determinar y establecer tales o cuales cuestiones. A dejar al trabajador para que pueda dar solución a cuestiones de las que necesita sí o sí asesoramiento, me parece que no corresponde, ¿no? Por otra parte, también en el sistema, porque también está esto otro que me viene ahora a la memoria, que el discurso esté instalado, dijimos, el tema de la industria del juicio, desvalorizar a los abogados laboralistas como causantes de todos los males, no así a los abogados que hacen parte empresaria, que también serían causantes de todos los males por asesorar a empleadores incumplidores y dilatar los procesos para llevar al trabajador a un largo peregrinar hasta que tenga una sentencia, ¿no es cierto? Pero como decía, se instala que te damos todas las oportunidades, vos podés hacer, deshacer, y de algún modo se instala el concepto de que no hace falta tener asesoramiento o abogados, y total tenés una página que te lo resuelve todo. Entiendo que no es así. Por otra parte, acá uno entra a la página y dice, se le pone a disposición un correo electrónico y un 0800. Dificulto que una persona trabajadora que haga algún planteo, si lo hiciera a través de esta página, vaya a tener algún tipo de solución al respecto, ¿no? También uno ingresa a la página de ARCA, todavía no la tienen actualizada, dice AFIP en este caso, respecto a las relaciones laborales, y ahí indica que el empleador está obligado a registrar dice, estás obligado a registrar a tus trabajadores y abonarle además el sueldo, los aportes, contribuciones a la seguridad social. Por un lado tenemos que derogamos y de alguna manera impedimos que se concrete a favor de la persona trabajadora el perjuicio y que la propia administración de recaudación estatal le impone como obligación y como deber que surge del régimen de contrato de trabajo al empleador de tener debidamente registrado y cumplir con toda la normativa y con todas las situaciones que genera a su cargo la seguridad social. Y al trabajador, como dije antes, le establece la posibilidad de acceder a información útil sobre tu relación laboral.
Bueno, así está enmarcado el discurso, el uso del lenguaje. Esto que está escrito es lenguaje trasladado a un papel, a una hoja en cuestión, ¿no? Como dije anteriormente, se puede informar sobre todo lo relativo a los aportes, contribuciones patronales, organismos a los que se dirigen los fondos, y también puede hacer el trabajador observaciones, como dije antes, si no está declarado, si está en forma deficiente declarado, si hay diferencias y si falta declarar algún periodo dentro del contrato de trabajo a las órdenes de su empleador. ¿Eh? Ahora me voy a referir al artículo 50 de la ley 26844, eh, que se refiere al régimen de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Que en este caso, este artículo establece un agravamiento indemnizatorio en caso de ausencia de registración o de deficiente registración laboral del trabajador de casas particulares. En caso de que fuera despedido o se considerara despedido y la relación de trabajo estuviera no registrada o tuviera deficiencias en esa registración, corresponde este agravamiento determinado por esta normativa especial. ¿Eh? El artículo 17 de esta ley se refiere, que ese sí no está derogado, pero se refiere a un sistema de registro simplificado, que de alguna manera es el que está establecido en la página de ARCA, donde vemos que es muy fácil para un empleador, si quiere cumplir con todas sus obligaciones, darle de alta a un trabajador. Tiene que contar con su nombre y apellido, datos personales, un número de teléfono, la compañía de teléfono que corresponde, un correo electrónico, y de tal modo estaría cumplida la obligación a su cargo de registrar la relación laboral. No es nada complicado, así que esa obligación de registrar subsiste y la debe cumplir y está en cabeza del empleador. ¿Eh? Con lo cual, respecto del artículo 50 de la ley 26.844 de régimen de casas particulares, no solo es inconstitucional e inconvencional, eh, sino que queda claro que el empleador no realiza la registración o si la efectúa de modo deficiente, no se genere un daño y volvemos a lo mismo que hablamos al comienzo, que sea resarcible, que le corresponda por ese perjuicio que se le ocasiona a la persona trabajadora, cobrar una indemnización, que no es ninguna multa, reitero, sino una indemnización. También hay que tener en cuenta respecto al personal de trabajadores de casas particulares, el convenio de la OIT, el 189 del año 2011, que fue ratificado por el Estado argentino. En este caso no pasó como con otros convenios de que faltó el depósito, que genera lugar a que la justicia pueda no hacer lugar a un reclamo por un tema administrativo de parte del Estado. En este caso está ratificado por la Argentina, figura en la página de los estados que han ratificado y dispone que el Estado argentino debe adoptar las medidas que aseguren a las personas trabajadoras de casas particulares o de trabajadores domésticos, se refiere el convenio, todas las medidas que favorezcan las condiciones de empleo equitativa y el trabajo decente. Trabajo decente, que es un concepto que se maneja sobre todo en la OIT y en Europa. Acá a veces lo pasamos por alto, lo que sí le metemos a fondo el acelerador para las derogaciones en contra de ese trabajo decente que está plasmado o se visualiza o se concretiza a través de no cumplir con una registración laboral. Todo miembro, dice el convenio de la OIT, debe adoptar medidas para que le aseguren a los trabajadores domésticos que estén informados sobre todas las cuestiones relativas a su empleo y favorecer
en lo posible, la contratación a través de instrumentos escritos donde consten todas las cuestiones relacionadas con el contrato de trabajo respectivo. Pero los que están presentes, ¿tienen algún tipo de duda, consulta o comentario? Bueno, respecto de los aspectos prácticos, nos toca elaborar, cada uno lo elaborará de acuerdo a la experiencia, a la expertise que tenga, los planteos de inconstitucionalidad de la ley 27742. Tenemos normas que han sido derogadas. Nosotros a través del intercambio telegráfico vamos a reclamar esa falta de registración o deficiente registración. No vamos a invocar las normas derogadas, pero sí vamos a plantear todo el detalle de todos los datos verídicos que hagan plausible el reclamo futuro de los daños y perjuicios que ese incumplimiento del empleador le ocasiona a la persona trabajadora. ¿eh? Y vamos a reclamar la reparación plena e integral de esos daños y perjuicios provocados por el incumplimiento en sus deberes y obligaciones por parte del empleador, indicando en forma precisa, esto más que nada en las demandas, cuál es el perjuicio ocasionado, cuál es el perjuicio que se le ocasiona. ¿eh? Conforme el artículo 19 de la Constitución Nacional y artículos 75, 76 y 79, donde surge, del régimen de contrato de trabajo, perdón, donde surge que son deberes del empleador la obligación de observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. Ahí habla en forma general. Debe de resarcir al trabajador en los daños que sufriere, este es el artículo 76, infine, en sus bienes por el hecho y en ocasión del trabajo. Y el empleador, esto referido al artículo 79, deberá cumplir con todas las obligaciones que estén a su cargo como agente de retención, contribuyente u condición similar que resulten tanto del régimen de contrato de trabajo, de los estatutos profesionales, las convenciones colectivas de trabajo y de los sistemas de seguridad social o leyes respectivas. De modo que de esa forma faciliten al trabajador el goce íntegro y oportuno de los beneficios que tales disposiciones se le acuerdan. Dijimos al comienzo de que la falta de registración y la registración deficiente, pero sobre todo la falta de registración, impide al trabajador gozar de los beneficios de la seguridad social, impidiéndole tener obra social, poder acceder al sindicato y demás. Respecto de los aspectos prácticos, me animo a compartir un texto de un reclamo de un TCL laboral, así sucintamente. Por supuesto, esto va como cada uno lo venga realizando de acuerdo a su experiencia, no hay fórmulas únicas. Cada caso respecto ¿cómo se llama? De los modelos que normalmente se piden. Necesito un modelo para realizar tal o cual cosa. Cada caso es un caso en particular. Eso, obvio que como colegas todos avesados, no debemos olvidar. Con lo cual, el modelo sigue la misma suerte que esto que estoy diciendo, ¿no? Pero normalmente sería atento a la deficiente registración o ausencia de registración de la relación laboral. Intimo para que en el plazo de 30 días, ahí mantenemos un plazo razonable. Si bien la ley 24013 disponía de los 30 días registrar y regularizar, pero se le da un plazo para que razonablemente pueda cumplir con la obligación incumplida, ¿no? Para que registre y regularice el contrato de trabajo habido entre las partes, debiendo, así, ahí sí imponiéndole en el telegrama que dentro de las 48 horas de recibida la presente se manifieste si tiene voluntad o no de cumplir con esa registración, para de alguna manera poner en evidencia la buena o mala fe del empleador. Todo de conformidad a las reales condiciones que paso a detallar. Y ahí ponemos, como normalmente utilizábamos en la ley de empleo, fecha de ingreso, remuneración, jornada, tareas realizadas, categoría laboral y convenio colectivo aplicable.
Caso contrario, que no exprese su voluntad de cumplir con la registración y regularización intimada, de considerarme injuriado y despedido por exclusiva responsabilidad a no cumplir con la obligación de registrar la relación laboral, quedando en su caso habilitado para reclamarle la reparación plena de los daños y perjuicios que su inconducta laboral me han ocasionado. Y es de estilo últimamente destacar o poner que es inaplicable por ser inconstitucional e inconvencional el decreto o la ley o cualquier otra normativa que contraríe la Constitución Nacional y todas las disposiciones de las convenciones internacionales de derechos humanos. Y respecto del régimen de trabajo de casas particulares, pasaría un poco lo mismo, con la diferencia de que si está debidamente registrado y no le pagan la indemnización, bueno, que habiendo sido despedido de mi empleo y en tanto la relación laboral, en este caso se encontraba debidamente registrada, lo que viola lo normado, en este caso en la normativa del régimen de casas particulares y el convenio de la OIT, reclamo la duplicación de la indemnización por despido conforme a lo establecido en la normativa laboral. ¿Eh? Bueno, hasta aquí es el planteo que les dejo respecto de esta temática que si bien es corta, que puede haber parecido demasiado estirada respecto del tema literario, esos conceptos, pero más que nada los quise traer a colación porque es como, son las batallas que estamos jugando en la actualidad. No solo se juega a través de los escritos de demanda, incluso dentro de los escritos de demanda, pero en el manejo del lenguaje. Es fundamental eso. ¿Eh? Por ahí viene la cuestión a mi modesto modo de entender las cosas. ¿Eh? Bueno, les agradezco a todos y a todas. Gracias, Carlos. Excelente. No sé si habrá alguna consulta acá entre los colegas asistentes. Sí. No, el tema del telegrama de FIP, que es la ¿Qué? mención del telegrama que enviábamos a la FIP por el tema del trabajo no registrado. Yo eso estuve viendo un poco y, o sea, por ahora no está obstaculizado por parte del correo argentino de que no lo reciban, ¿no es cierto? También es cierto de que está habilitada, bueno, ahora lo deshabilitaron el sistema, porque estaba habilitado poder ingresar los datos y demás por la página de Arca. Pero por lo que yo estuve viendo, se podría llegar a mandar el telegrama. Yo normalmente cuando regía la ley de empleo, siempre estando vigente la relación laboral, empresa o solidariamente responsable y a la AFIP. En la actualidad se puede hacer, pero yo no veo obstáculo. Hay cierta doctrina que considera que no sería un obstáculo que no, al no haber enviado ese telegrama a la AFIP no corresponda el planteo, porque acá el concepto cambia de alguna manera mi modo de ver las cosas, porque lo que vamos a estar reclamando es no ya lo que estaba tarifado y que de alguna manera estaba tabulado, que teníamos que enviar el telegrama y demás, sino que acá tenemos que, ante el perjuicio ocasionado, reclamar los daños y perjuicios. Y yo, o sea, no veo mal que se envíe a la AFIP, pero si no se enviara a la AFIP, no veo obstáculo para que progrese el reclamo. ¿Eh? Sí. Sí, sí. Gracias, Aldana. Vinculado con esto, porque experiencias que recogemos de otros ámbitos, no me acuerdo si fue la semana anterior en algún curso, hubo colegas que nos decían que bueno, pero la FIP no lo recibe. Bueno, lo entregué a la justicia, yo lo maté, no lo recibieron. La pregunta es, ¿estamos realmente, lo estamos haciendo? Yo lo estoy haciendo y contigo, lo que dice Carlitos, por supuesto, Carlos, Sí, ¿no? sí. Carlitos, bueno, conocemos hace mucho siglo, pero nos sorprende mucho. Digo, estamos obligados por principio lo que disponía esto era una norma que está derogada. Ahora, acá les cuento un poco una intimidad de entre casa, de nuestro instituto. Hay quienes piensan que, bueno, hay que jugarse a que no está derogada. Dice el 24.013 y compañía, para ser breve.
y que hay que jugarse por ese lado, lo cual es una buena alternativa. De hecho, Marcelo y Fernanda, el martes pasado hablaron del tema de la revigencia, cosa que sí, venimos analizando, estudiando, planteando. Creo que hay que tener mucho cuidado en un detalle que es trascendental. Y cuando hablamos de revisión normativa, siempre hay que marcarlo con una previa, que es en el marco del principio de progresividad, porque si esto se utiliza abusivamente, mañana nos vamos a llegar a que alguien también lo utilice al revés, y nos quiere aplicar una ley de obradad regresiva, ¿no? Eh, pero bueno, el otro planteo es el de los daños sin prejuicio. Y ahí entramos otra vez, transmito experiencias que a su vez no se van creciendo, ¿no? Que están transmitidos en los cursos, en estudios de otros colegas, y es el tema, bueno, ¿cómo aprendí el daño? Bueno, nosotros esto nos sacó completamente de la zona de confort de la tarifa, y nos colocó frente a la alternativa en cuanto a los gastos por caso tenemos que plantear y demostrar. Ahí lo dice el otro día y pido disculpas, creo que fue en la cuando salimos, no me acuerdo. Yo invoco dos normas, no me piden los nombres, por amor de Dios. Una es del Código Civil y Comercial y otra del Código Civil y Comercial, porque dice que de los, si es necesario, lo buscamos en el momento y se lo pasamos, por supuesto, que el daño en ocasiones se puede tener por producido según surge de los propios hechos. O a veces también es delicado cuando entro en un terreno, en una zona donde tiene la cuerda de aborto. Porque es claro que si yo no tuve velocidad, no estoy en igual condición y que la tuvo. Ahora, bueno, ayer se hablaba, por ejemplo, en el, no sé quiénes se conectaron en el curso de la FACA, se hablaba, bueno, de distintas alternativas. A mí me parece que una que no es nueva, para nada, es la del fondo de desempleo. Si yo no estuve regularizado, registrado y ahora no tengo, bueno, puedo hacer un cálculo bien estimativo, bien cercano a la realidad. ¿Cuánto es? Puedo oficiar y decir, bueno, el tribunal, mire, yo a partir de que no me registraron, y en función de la antigüedad que tenía, te voy a dar a 4 meses, 6 meses, 8 meses, este subsidio que no lo cobro por la causa de la responsabilidad del incumplimiento de esta obligación contractual por parte del empleador que no me registró. Y bueno, ahí podemos tener un parámetro. Después entiendo que entramos en una zona delicada, porque es claro que yo estuve en inferioridad de condiciones y no tuve la obra social en relación a quienes sí la tuvieron, lo cual nos deja abierta la vía de tema de la ley de discriminación, fui discriminado, ¿no? Pero se hace más delicado el tema del cuánto. Y esto que estoy viendo cada vez se repite más. Nosotros lo analizamos, me acuerdo, con Altana en Córdoba en marzo del año pasado, cuando todavía la ley no era ley, era el proyecto, que había gente que estaba entusiasmada, como, bueno, ahora vamos a reclamar, integrar, sí, bueno, pero ¿y cómo vamos a demostrar? Entonces entramos ahora en una zona donde me parece que nos estamos empezando a dar cuenta que es bastante más delicado el asunto y finalmente cierro. En mi concepto hay que hacer, buena sería, y una buena práctica, plantear ambas cosas, es decir, la revisión normativa, diciendo esto que se debe no debe, y hay un montón de antecedentes más allá de los consejos de la magistratura y los dos o tres que siempre citamos, nos podemos saber, o situaciones medio largas, y la otra es intentar demostrar de alguna manera que hubo algún daño, que podría ser este que digo, de la asignación que he pedido, el desempleo que prefiero de cobrar, y las que en cada caso corresponde. Nada más, gracias. Sí, también quería aportar que por supuesto se habló en la reunión anterior, que siempre que hablamos de responsabilidad civil, vamos a tener que acreditar todos los 4 presupuestos de responsabilidad civil que se desarrollaron en la jornada anterior, ¿sí? Primero es el daño y el fundamento es que se haya derogado la tarifa no implica que no exista daño. Ahora el desafío, además de acreditar los 4 presupuestos de responsabilidad civil, es ver cómo vamos a cuantificar ese daño, ¿sí? Y creo que vos, Carlos, tenías algún aporte para hacer al respecto. Sí, más que nada relacionado con cómo se está tratando este tema en Europa, por ejemplo. Hace unos días hay un catedrático, Todolís Ignés, de Valencia, si mal no recuerdo, que trata todo el tema no solo de inteligencia artificial, sino que subió un artículo relacionado cómo ponderar o cómo mensurar el tema del daño que se ocasiona, porque al menos en España hay sentencias diversas. Cada tribunal, un poco lo que pasa acá en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional, sucede. Allá, lo que él mencionaba
es el LISOS, LIOSS, que es Ley sobre Infracciones y Sanciones en Orden Social. Y es una normativa española que regula las infracciones y sanciones en el ámbito laboral y de la seguridad social. Recoge esa ley todas las infracciones y sanciones en materia laboral que deben conocer las empresas para evitar incurrir en ellas. El fin de esa ley, si bien no es completa, que es la crítica que hacía este autor, es la de reducir la inseguridad jurídica y resarcir a los trabajadores, o sea, tiene como norte, para restablecer en lo posible a la situación anterior o proveerle de una indemnización por el daño ocasionado. Pero a veces se discute o discutía este autor que esta ley, de alguna manera, como está hecha por diversas partes, a veces tiene más influencia de algún otro sector y no cubre todos los aspectos o no se pondera debidamente o como correspondería ser determinados daños. Pero bueno, por lo menos acá tienen algo donde poder discutir y demás, ¿no es cierto? Y no ser tan discrecional la decisión de cada uno de los tribunales o juzgados. Y volviendo a la primera jornada, tener en cuenta que este problema en cuanto a la norma aplicable y cómo vamos a cuantificar va a surgir con los contratos celebrados con posterioridad al 9 de julio del 2024. Por otra parte, otra cosa que tenemos que desarrollar, que se ha venido hablando en los encuentros anteriores, es que cuando hablamos de cuantificar el daño, conforme al principio de progresividad, podemos encontrar en un fundamento en que no tiene que ser menos que la tarifa. No sé, Carlos, si No. tenés otra cosa más No, para... no. Bueno, seguimos trabajando en las próximas jornadas que nos quedan los 2 siguientes martes. Le agradecemos a Carlos que haya compartido todo su trabajo, el análisis que hizo de esta reforma en un contexto social, la importancia que tiene que dársele al uso del lenguaje y corrernos un poco de lo que es el derecho positivo, ¿sí? Y por ahí subir un escalón más de lo que es la norma constitucional, que es lo que venimos hablando en todas las jornadas anteriores, y la norma convencional. Les agradecemos a todos los colegas que están conectados en el Zoom y a todos los colegas presentes, que terminen todos muy bien la jornada. Hasta luego.